Adelante, hermana. Ya. Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que siempre lo esperamos, Señor, anhelando cada día, Señor, estar en tu presencia, gozarnos de tu amor, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por nuestro pastor Domingo, que se prepara, Padre Santo, para enseñarnos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros la captemos, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica cada día, Señor. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor. Y estamos aquí, Señor, dándote gracias, confiados en tu presencia, en tu amor, en tu maravilloso y gran amor, bondad y misericordia para cada uno de nosotros. Nos ponemos delante de ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias y honrando tu presencia, Señor. Amén. Amén. Hoy, continuando con esta serie sobre la historia de la redención, vamos a ver un símbolo de la crucifixión. Vamos a ver qué modelo de la crucifixión nosotros hallamos en el Antiguo Testamento. Y la cita bíblica que vamos a utilizar es Números, que es el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 21, versículos desde el 4 hasta el 9. Vamos a estar utilizando otra cita más que está en el Nuevo Testamento, que más adelante pues vamos a señalar. Así que libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4 hasta el 9, estaremos estudiando esta noche. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, y esto es a manera de introducción, se caracterizaba por tres cosas. Así que el pueblo de Israel tuvo tres características que lo identificaron bastante. La primera de ellas era rebelde a los mandatos de Dios. Miren qué característica, ¿eh? Así que lo primero era un pueblo rebelde a los mandatos de Dios. Segunda característica, olvidaba todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo se llama eso? Ser ingrato, ¿verdad? Así que lo primero era rebelde a los mandatos de Dios. Lo segundo, olvidaba todo lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo había recibido de Dios una infinidad de milagros y de obras maravillosas, pero cuando se le presentaba la más mínima dificultad, ahí estaban dudando de Dios, y como lo vamos a estudiar hoy. Y tercero, habrán otras cosas, pero yo solo quise poner estas tres cosas. El pueblo quería que el Señor lo complaciera en todo. ¿Ustedes pueden conjugar esto? Era rebelde a los mandatos de Dios. Olvidaba todo lo que Dios había hecho. Era ingrato. Y tercero, quería que el Señor lo complaciera en todo. Esto es el comportamiento de Israel como pueblo. Pero yo pregunto, ¿habrán personas así? ¿Ah? Que son rebeldes a los mandatos de Dios, que olvidan todo lo que Dios ha hecho y quieren que el Señor le dé todo lo que ellos anhelan en sus corazones. Así que esta es la característica del pueblo. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando, ¿recuerdan acerca de qué? Del Cordero. ¿Qué pasó?
con el Cordero Pascual, el símbolo de el sacrificio de Cristo para librar de la muerte eterna a todo el que cree en él. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo este pueblo, después de pasar unos años allí en el desierto, cómo vienen las cosas. Es importante que entendamos que esta cita bíblica que tenemos para estudiarla hoy, lo que allí aparece aconteció 40 años después de haber salido de Egipto. Así que no pensemos que esto ocurrió casi de manera inmediata a la salida de Egipto, sino que ocurrió aproximadamente unos 40 años después de la salida de Egipto. Y si usted quiere una cita bíblica acerca de esto, para los que están tomando anotaciones, Números, capítulo 33, verso 38, allí nos explica esto. Pero si se lee en esa cita, allí lo que dice es que Aarón murió 40 años después de haber salido de Egipto. Y usted dirá, pastor, pero ahí me está diciendo que lo de la serpiente de bronce pasó 40 años después. No está hablando de la serpiente de bronce, pero si ven el capítulo 20 de Números, el verso 22 en adelante, hallamos la muerte de Aarón. Y en el 21 hallamos la continuación y es esta historia. Así que la muerte de Aarón ocurrió y casi de inmediato pues pasó esto de esta serpiente. Es para que tengamos una idea de todos aquellos años en el desierto y lo que pasa hoy. Vamos a ver, vamos a leer, quisiera que alguien se lea Números capítulo 21 versos 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, aquí vemos el pueblo que se desanimó de seguir adelante. Ya nosotros sabemos que no tenían, no era solo 2 meses, 3 meses de haber salido de Egipto, sino 40 años. 40 años en los cuales este pueblo vio la mano de Dios grande. Recuerden que a la salida de Egipto, ¿qué pasó? Cuando iban a salir, ¿qué hizo Dios? Fueron 10 plagas y la última fue la muerte de los primogénitos, donde Dios protegió a este pueblo. Y cuando esa noche salieron de Egipto, ustedes recuerdan que Faraón los persiguió. ¿Y qué pasó? Dios abrió el Mar Rojo y cruzaron. Y cuántas maravillas y cuántas cosas ellos tenían. Dios les hacía descender todos los días del cielo un alimento llamado maná. Maná significa qué cosa es esta, porque no había un nombre para ponerle qué cosa es esta. Y durante todo aquel tiempo, hermanos, esta gente tuvo ese alimento para comer. Ahora el pueblo se desanimó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Ven el verso 5 que dice que murmuró contra Dios y contra Moisés. Habló el pueblo contra Dios. Hablar contra Dios, ¿qué es eso? Blasfemia. Eso es blasfemia. Así que blasfemia es expresar palabras ofensivas contra Dios.
Y esto es lo que está haciendo el pueblo. Aquí está blasfemando contra Dios y también está hablando mal de Moisés. ¿Y qué es lo que pasa con el pueblo? El pueblo está exagerando, hermanos. A veces cuando una persona quiere quejarse, exagera y multiplica las cosas. Cuando una persona quiere hacer algo, lo pinta como lo más hermoso y maravilloso que hay, pero cuando no quiere hacer una cosa, pone todas las dificultades del mundo. Eso es muy típico de las personas de manera individual también, que estamos viendo acá en el pueblo. Miren la expresión, una pregunta. ¿Por qué Dios nos sacó a nosotros de Egipto? ¿Qué eran ellos en Egipto? ¿Esclavos? ¿La pasaban bien? ¿Tenían paz? ¿Podían allá en Egipto hacer lo que ellos determinaran? No podían. Tenían que estar al servicio de Faraón. Sin embargo, aquí están reclamando, se les olvida lo que ellos habían pasado en Egipto, que hacía 40 años. Ahora, noten, nos sacó de Egipto para que muramos en el desierto. ¿Y cuántos años tenían ya? Y miren la expresión, aquí no hay pan ni agua. Es verdad que no habían comido en 40 años. Les faltó comida. No aparece ningún dato que indique que alguien murió de inanición de ese pueblo. Ahora, ¿qué cantidad de gente Dios sacó de Egipto? Porque esto es importante nosotros saberlo. Más o menos, ¿qué piensan, hermanos? ¿Tienen algún dato? 5,000 personas. No. 5,000 personas. No. Solo, déjenme ver si encuentro una cita un poquito rápida de acá, de la cantidad solo de hombres. La cantidad, miren, en Éxodo capítulo 12, verso 37, miren lo que dice. Dejen marcados números, esto es solo para una referencia, para que tengamos una idea. Éxodo 12, 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000. Mira, damas. Ustedes saben que hay más mujeres que hombres. Así que, sin contar los niños, se contaban las personas de 20 años arriba y era una población creciente. Ustedes saben la cantidad de hijos que tienen los judíos, ¿verdad? A veces uno va caminando y viene alguien con varios niños y uno dice, parecen judíos, porque tienen muchos niños los judíos. Entonces, imagínense, 600,000 hombres de 20 años arriba, de ahí abajo, ¿cuánto habría? ¿Y cuántas mujeres? Se estima que más de 2 millones de personas era el pueblo de Israel. Y mantener más de 2 millones de personas en el desierto. ¿Sembraron algo? Y ahora se están quejando de Dios. Están diciendo que Dios lo está matando de comida y de agua. Así que Dios ni le da comida ni le da agua durante 40 años. Hermanos, y miren cómo llaman a la provisión de Dios. Cuando una persona no es agradecido con Dios,
cae en este tipo de situaciones. Miren cómo llaman la provisión de Dios. El maná era la provisión que Dios le había dado y ellos lo llaman fastidio. O sea, estamos ya hartos, estamos fastidiados de esto. Y yo pregunto, ¿habría un alimento mejor en este mundo? Nutritivo y saludable como este, caía del cielo. Así que allí no había nada que pudiese ser dañino, que pudiese carecer de un valor nutritivo. Sin embargo, esta era la actitud. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a ver la respuesta de Dios a este comportamiento del pueblo de Israel. Y quisiera que alguien se lea el verso 6. Así que vamos a ver versículo 6. Alguien, por favor. Amén. El versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí está la respuesta de Dios. Dios, ¿qué les envió? Serpientes ardientes. Quizás esto, ustedes preguntarán, ¿qué es esto? Serpientes ardientes, porque ardiente es algo que está en fuego, ¿verdad? Pero no era serpiente que le salía fuego, sino todo parece indicar, y lo que he investigado es que parece que el color de la piel de ese tipo de serpientes, ustedes saben, en los desiertos hay muchos tipos de serpientes y son venenosas en su gran mayoría, las que hay en los desiertos, y que parece que el color de la piel era lo que parecía ser como ardiente, y por eso aparece esta mención acá de este tipo de animal. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a la actitud del pueblo? ¿Cuál es? Aquí está. Aquí está. 40 años en el desierto y nada les faltó. Hermanos, ¿qué usted cree que pasaba con el zapato de los niños? ¿Crecía o no? Y la ropa crecía. Eso es algo que, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, pero hay que entenderlo, porque estamos hablando de más de 2 millones de personas que están en el desierto, caminando, que no siembran, que no cosechan nada, que no pueden estar fabricando cosas, y todo lo tenían. Todo lo tenían. Hasta los animales que sacaron de Egipto, todos los animales que ellos sacaron de Egipto, los habían conservado, y Dios de alguna manera estaba proveyendo. Llegaban a diferentes oasis donde había agua, donde había hierba. Así que es verdad que estaban caminando por algunos lugares que eran difíciles, pero allí estaba la bendición de Dios. Dios nunca los dejó solos. Su presencia siempre estuvo con ellos, siempre estuvo manifiesta en su vida. Y quizás alguien pregunta, pastor, pero este castigo como que es demasiado fuerte. ¿Sabe lo que hicieron ellos durante los 40 años? Eso mismo, estar siempre dudando de Dios. Y cuando le faltaba un poco de agua, estaban murmurando contra Dios. Y el Señor le decía a Moisés, Moisés, tócala esa roca, y caía agua torrencial. Ahí estaban felices, gloria a Dios. Volvían a tener un poquito de sed e inmediatamente estaban blasfemando contra Dios. Aquí está la respuesta de Dios. Miren, hermanos, hay dos cosas. Dios extiende su misericordia, pero cuando la misericordia termina, ¿sabe qué es lo que viene? La ira. Es la ira. Y es lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, quiero que ustedes entiendan por qué le pasó esto al pueblo de Israel. Y quiero que alguien
se busque Levítico capítulo 24, verso 16, para que podamos entender el porqué de este castigo así, de esa manera. Levítico, tercer libro de la Biblia, capítulo 24, Levítico capítulo 24, versículo 16. Quiero que vean esto y aquí vamos a entender por qué el pueblo recibió esta respuesta de parte de Dios. Vamos a ver. Capítulo 24, verso 16. Hermana Anabel. Hermana Anabel. Buenas noches, hermanos. Capítulo 24, versículo 16, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esta era la ley civil de Israel. Por ley, el que blasfemaba el nombre de Dios, ¿qué pasaba? Debía morir. La paga del pecado es la muerte. Recuerden, hermanos, era el tiempo de la ley. Era el tiempo de la ley. Esta era la sentencia. ¿Y qué habían hecho ellos? ¿Qué habían hecho? Habían blasfemado contra Dios. La sentencia era esta. Lo que quiere decir que ¿qué es lo que Dios está haciendo con aquel pueblo? Dios está aplicando justicia. Esto es justicia. Dios está aplicando justicia. Durante 40 años, aquel pueblo reclamando. Ahora Dios aquí está enviando su juicio, está derramando su ira. Y repito, era el tiempo de la ley y la ley decía que el que blasfemaba contra Dios debía ser muerto. Esa era la sentencia. Y esto era lo que ellos merecían a causa de su desobediencia. Pero hay algo que siempre caracteriza a Dios. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, o algún comentario, los que están acá o los que están en Zoom. Preguntas, algún comentario. Parece que no hay preguntas o comentarios. Miren, Dios es infinito en amor y en misericordia. Ahora, cuando nosotros vemos los atributos de Dios, encontramos que entre los atributos de Dios tenemos el amor. Dios es amor. Tenemos la justicia de Dios. Pero ¿dónde dejamos la ira? La ira no es un atributo de Dios. La ira es una consecuencia, ¿ven? Es decir, Dios no es ira. Dios es amor. Dios no es ira. La ira es una consecuencia. Una consecuencia fruto de ¿qué? De la desobediencia del ser humano. Y esto es así, no importa dónde esté la persona, no importa lo que crea, Dios es soberano sobre toda la tierra y cuando se termina esa parte de la misericordia, entonces va a venir la ira de Dios, que es la respuesta de Dios a la actitud rebelde y obstinada del ser humano. Ahora, ¿qué vemos acá? Y es la parte que vamos a leer en este momento. Y es el versículo 7. Vamos a ver lo que hace el pueblo. Recuerden que Dios permitió que salieran aquella serpiente. ¿Y qué pasaba con la serpiente? Mordían y serpientes venenosas. Y lo sabemos bien que las serpientes más venenosas que hay en el mundo están en los desiertos, ¿eh? Son
Hay una serpiente que se llama el áspid, que la Biblia la menciona, que es altamente venenosa. Así que el pueblo está siendo mordido y mucha gente del pueblo está muriendo. ¿Por qué está muriendo? Porque blasfemaron contra Dios y la paga del pecado es muerte. Eso era lo que decía la ley. Ahora, vamos a ver. Alguien, por favor, léase el versículo 7. Hermana Beatriz. Ya, gracias. El capítulo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, el pueblo ahora viene como arrepentido. Qué triste es que hay casos de personas que en vez de adorar a Dios y poder recibir su bendición en paz, tienen que arreglar su cuenta a través del castigo. Y a veces Dios, para nuestro bien, tiene que castigarnos, tiene que disciplinarnos, porque de otra manera no entendemos, hermanos. A veces hay casos de personas que para poder enderezar sus pasos tiene que sucederle algo muy trágico en la vida. Hay personas que llevan una vida muy desordenada y a veces quizás desde una silla de ruedas reflexionan y dicen, si hubiera escuchado consejos, ahora yo no estaría así. Lamentable que pasan este tipo de cosas. ¿Qué hace el pueblo ahora? Las serpientes están mordiendo y se están muriendo, no había antídoto. ¿Qué hace el pueblo? Ahora el pueblo se arrepiente por amor o por temor. Como las personas que a veces en un estado difícil son capaces de prometer lo que sea, y de ofrecer que están dispuestos a cambiar, que están dispuestos a tal cosa. Eso es muy común. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué es lo primero que vemos acá? Reconoce su pecado. Reconoce su pecado. ¿Qué dice? Hemos pecado. Hemos hablado contra Jehová. Hemos blasfemado. Está reconociendo. Y ellos sabían que la blasfemia se pagaba con la muerte. Y dicen, y hemos también hablado contra ti. Ok. Blasfemar contra Moisés no se pagaba con la muerte. Pero Moisés, una persona que estuvo dedicado a aquel pueblo y dedicado a ellos de manera permanente, creo que se merecía un poquito de respeto, ¿verdad? Un poquito de estima. Así que esta era la actitud de ellos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Reconocen su pecado. Por lo menos aquí estamos viendo algo un poquito positivo dentro de tantas situaciones negativas. Reconoce el pecado. ¿Será que para Dios tener misericordia de una persona lo primero es reconocer que es pecador? Que es pecador. El pueblo reconoce el pecado. 40 años, hermano, 40 años allí en medio de aquella actitud. ¿Y qué pide el pueblo? Misericordia. ¿Y qué dice la Biblia? Que su misericordia es más grande que los cielos. La misericordia de Dios es infinita. Miren, hay gente que vive haciendo maldad y ve como que no pasa nada. Incluso hay ocasiones donde cualquiera de nosotros cuestiona y dice, pero ¿por qué una persona tan malvada vive tantos años y otra gente que no es tan malvado, la vida a veces no es tan larga? ¿Sabe qué pasa? Dios le da la oportunidad al ser humano que se arrepienta.
porque hasta el último día de vida la persona tiene oportunidad de arrepentirse y Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el pueblo reconoce su pecado, pide misericordia. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué leen en el verso? Hermanos, yo no puedo definir la Biblia como otra cosa, es el libro de la oración. Lo podemos ver en todos los personajes, todas las personas de la Biblia son gente de oración, ¿eh? Esto de la oración no es una enseñanza del Nuevo Testamento o que para incentivar a la gente que lo haga, lo repetimos, es que todo lo vemos en la Biblia relacionado con oración. Eran gente de oración, porque ¿qué es la oración? Es un diálogo con Dios. Y yo le hablo a Dios a través de la oración. ¿Y Dios cómo habla conmigo? A través de su palabra, ¿verdad? Dios me habla a través de su palabra, pero yo hablo con Dios a través de la oración. Entonces, Moisés ora a Dios y pide misericordia. Y vamos a ver cuál es la solución de Dios. ¿Pudo Dios haber matado todas aquellas serpientes? Y ya. Así como el Señor mandó castigos, plagas en Egipto y todo aquello, Dios pudo sencillamente decir, ok, no hay problema, se mueren todas las serpientes y todas muertas inmediatamente. Pero eso no es lo que Dios hace. Y aquí está la parte que nosotros en este día podemos tener como la verdad central de lo que estamos estudiando, como un símbolo de la crucifixión de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dicen los versos 8 y 9. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué le parece esta solución? ¿Qué le parece? Dios pudo haber hecho las cosas de otra manera. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que Dios se va a glorificar en nuestras vidas de cualquier manera, pero Él lo va a hacer. Dios va a obrar. Dios no tiene medios limitados. Dios no hace copia de los milagros y de las cosas. Lamentablemente, en el mundo en el cual nosotros vivimos hay gente que quiere duplicar los milagros de Dios y quiere hacer las cosas. Si Dios hace esto de esta manera, pues yo voy a tratar de repetirlo y sacar como copias de lo que está pasando, y eso lo vemos que es muy común, que le gusta mucho a la gente que jueguen con esas cosas en algunos eventos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Dios mandó a preparar una serpiente de bronce. Le dijo a Moisés, Moisés, manda a hacer una serpiente de bronce. ¿Y qué debía hacer? Levantarla en un palo, en un madero, en un asta. Levantarla, ponerla alta, aquella serpiente. ¿Con qué propósito? Que todo aquel que lo mordiera una serpiente miraba a la serpiente de bronce y no moría. Cualquiera diría, pero esto como que está raro, ¿verdad? Esto como que está raro. ¿Qué hay detrás de esto? Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero noten, la persona era mordida por la serpiente y esta serpiente de bronce estaba allí en lo alto.
tomó un palo, un asta, un madero bien alto, y allí estaba la serpiente, y la persona miraba a la serpiente y no moría. ¿Se puede inyectar antídoto a través de la vista? Sabemos bien que para evitar los efectos de un veneno hay que inyectar un antídoto, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a Dios hacer milagros. ¿Será que Dios puede utilizar medios en nuestras vidas para hacer milagros de la forma que Él quiera? Yo antes pensaba que si me dolía la cabeza y me tomaba una pastilla en el nombre del Señor, yo decía, después no sé si es la pastilla o es el Señor. Pero la palabra de Dios me ha enseñado que sea con pastilla o no, es el Señor. Porque me puedo tomar 20 pastillas y si Dios no quiere darme la salud, no me voy a sanar. Pero me la tomo en el nombre del Señor si la tengo y creo que la pastilla en el nombre de Jesús va a hacer efecto en mi vida. Dios va a usar cualquier medio en nuestras vidas para Él glorificarse. Porque yo pregunto, ¿de quién es todo lo que hay en este mundo? Él es el creador. No hay nada. El hombre lo único que ha hecho es que ha tomado lo que Dios ha creado ¿para qué? Para hacer cosas. Es todo. Pero el hombre no es creador de nada. El hombre lo que hace es que transforma lo que Dios ha creado para usarlo para el bien de la humanidad, también para el mal. Así que, ¿cuál era la orden? Lo muerde la serpiente y ¿qué es lo único que tiene que hacer? Mirar la serpiente de bronce y la persona viviría, iba a vivir. ¿Qué significará esto, hermanos? Esto, cualquiera diría, mire, esto pasó. Estaríamos nosotros más o menos hablando que esto pasó en el año 1400 antes de Cristo. El pueblo de Israel salió de Egipto aproximadamente en el año 1480 antes de Cristo, siglo XV antes de Cristo, 40 años después, estaríamos hablando de a unos 1440, algo así, años antes de Cristo, pasó esto. Pero ¿qué significaría esto? ¿Aquello se quedó allí? ¿Fue solamente un capricho de Dios? ¿Dios quiso hacerlo de esa manera o habría un significado? Recuerde, hemos dicho acá y seguiremos repitiendo que todo en la Biblia apunta hacia quién, hacia Cristo, hacia la obra de Cristo. Cristo es el centro de todo lo que hay en la palabra de Dios. Vamos a ver esta cita. Ahora vamos a dejar a Números y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Alguien, por favor, que quiera leer? Hermana Beatriz. Ya. San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Quién dijo esto? Vamos a ver, ¿quién lo dijo? Juan. Juan lo escribió. No, dijo Dios. Dios. ¿Ah? Dios. Juan lo escribió. Sabemos que este evangelio lo escribió Juan, pero estas palabras son directamente de Jesús. Jesús está hablando aquí. Está hablando a la multitud. Jesús, bueno, no a la multitud. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo. Aquel encuentro que Jesús tiene. Y noten cómo será que aquí nosotros estamos forzando una interpretación de la serpiente de bronce. ¿Ah? Ahí está la interpretación. Aquí está lo que llamaríamos nosotros una hermenéutica completa, que no hay nada que buscar si realmente significa esto. El mismo Jesús dice que así como Moisés, ¿qué hizo? Levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea que levantado. Entonces, ¿recuerdan el título de lo que estamos estudiando hoy? ¿Recuerdan? ¿Un símbolo de qué? Ah, sí, perdón. De la crucifixión. Un símbolo, porque el tema general es la historia de la redención, pero de manera específica hoy estamos viendo un símbolo de la crucifixión. Y tal vez uno dice, pero comparar esto con una serpiente, lo que Jesús hizo, bueno, es lo que la palabra de Dios aquí enseña, porque estamos viendo acá, ¿qué cosa? Analogías y tipos de qué? De la obra de Cristo. Y que todo, esto no son caprichos de Dios. ¿Por qué aconteció? ¿Cuántos años después de esto vino Cristo? Estamos hablando de 1440 años aproximadamente. Después es cuando nace Jesús. Y el mismo Jesús aquí está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquella serpiente puesta en lo alto y que la gente la veía para no morir, iba a ser un tipo de qué? De lo que iba a suceder cuando Jesús fuese ¿qué? Crucificado. Cuando él muriese en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, miren, vamos a ver aquí algunas analogías acerca de esto. ¿Dónde fue puesta la serpiente en el desierto? ¿Dónde fue puesta? ¿En qué? En un asta, en un madero, en un palo. Fue puesta. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Cómo algo que iba a pasar 1400 años después podía ser tan significativo? Y cómo Dios estaría usando todo aquello para que se cumpliese en la obra, en la vida de su Hijo amado. Así que es lo primero que nosotros vemos, la serpiente de bronce levantada en un madero y Cristo también levantado en un madero. Vamos a ver. ¿Para qué servía la serpiente en el desierto? ¿Para qué servía? Para que la mirara, se puso a salvar. Vamos a ver. ¿Había que creer para hacer esto? Es fácil. Una persona lo muerde una serpiente que sabe que va a morir. Se está muriendo la gente y están viendo que la gente me mordió y al poquito rato muerto. Me mordió a mí. Es fácil creer que mirar solo a algo que está allá colgando me va a dar vida. Es fácil. ¿Qué se necesita?
Creer. La fe. Creer. Alguien diría, es sencillo. No, no es sencillo. Porque lo más lógico es que alguien piense, eso no va a producir nada. El creer. Ahora, el ver algo colgado de un palo no va a producir ningún milagro. Podemos colgar cuantas cosas de un palo y no va a pasar nada. Aquello era la obra de Dios, el propósito de Dios. Era la palabra de Dios, y la palabra de Dios crea. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene vida. Y es lo que nosotros estamos viendo allí. Para mirar la serpiente había que creer, y la persona era librada ¿de qué? De la muerte ¿qué? Física. Así que aquello era para ser librado de la muerte física. Estamos viendo que aunque la serpiente en el desierto era una tipología de lo que sería la crucifixión de Jesús, pero estamos viendo que las tipologías son limitadas. El Cordero Pascual salvaba eternamente, solo sirvió para aquella noche, para los primogénitos. Los primogénitos que fueron salvados de la muerte antes de salir de Egipto, ¿no murieron nunca? ¿O sí murieron? Sí, eventualmente murieron. ¿Murieron? Así que no estamos viendo acá que hay preservación eterna solo para ser librado de la muerte física. Entonces, repito, para mirar a la serpiente había que creer que la persona era librado de la muerte física. Para ser librado de la muerte eterna, ¿qué hay que hacer? ¿Creer en quién? En aquel que fue levantado en la cruz. En aquel que murió en la cruz. Esto es lo que Jesús mismo está diciendo aquí en San Juan capítulo 3 verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan fácil salvarse. Sí, es tan fácil, pero a la vez es difícil. Usted le habla de aceptar a Cristo a una persona y normalmente quiere resentirse, es decir, resistirse. ¿Por qué? Si es sencillamente creer. Porque el creer tiene que ver con un cambio, con una transformación, con una entrega completa a Dios. Esto es lo que tiene que ver con el creer. Pero, ¿qué pasa? El que cree en Cristo es libre de la muerte física. No. Pero es libre ¿de qué? De la muerte eterna. Note, el que veía la serpiente en ese momento era libre ¿de qué? De la muerte física. Pero iba a morir más adelante y no era libre de la muerte eterna. El que cree en Jesús, el que mira hacia la cruz de Cristo, tiene que vida eterna. Entonces, aquella serpiente en el desierto, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Se necesitaba fe para creer que mirando la serpiente, la persona mordida no iba a morir. Se necesita fe para creer que Cristo da vida eterna. Y gracias al Señor que nosotros hemos creído, hermano. Usted y yo no somos salvos por obras. Usted y yo no somos salvos por ser buenos. Si es por ser bueno, estamos fritos todos. Se lo dije en dominicano. Así que si es por ser bueno, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos reclamar. Aunque saben, por ahí nos podemos encontrar con gente que dice que son buenos. Y esto es algo que yo lo he buscado y no lo encuentro. Una gente que diga, no, de verdad, yo soy malo. Todo el mundo es bueno, buenísimo. La mayoría de gente, no, porque yo no he sido una gente muy mala. Usted sabe, yo le he hecho mucho favor y el que necesita algo yo acudo. Y la gente dice eso y la gente está justificándose, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo por su gracia. Entonces, miren,
como salvarse es imposible para el hombre, Dios lo ofrece por la fe. Dios lo ofrece para aquellos que creen, para aquellos que confían. Lamentablemente hay gente que va a querer creer cuando sea muy tarde. Sabe que hay gente que va a creer que es verdad lo del evangelio cuando un día tenga que acudir. Mire, la Biblia dice que al final todos los muertos van a resucitar, todos los muertos, no importa malos y lo que sea, y Jesús se va a sentar en el trono de gloria a juzgar a todos los muertos allí. Y en ese momento hay gente que va a creer, va a decir, ay, es verdad, es verdad, es verdad, pero ya será demasiado tarde, porque lo único que le espera es el lago de fuego. Ya no habrá tiempo para reflexionar, para pensar. Pero hermanos, qué bueno es que la salvación no nos cuesta nada a nosotros. ¿Eh? Es gratis, pero fue cara. No quiere decir que por ser gratis no costó la vida del Hijo de Dios. Él pagó por nosotros. Y el Jesús ser crucificado, cuando Jesús estaba clavado en aquella cruz, era el antitipo de ¿qué? De la serpiente que fue levantada en el desierto, que el que la miraba cuando era mordido, no moría. ¿El pecado nos ha mordido a nosotros o no? Somos pecadores. ¿Por qué somos mortales? Porque somos pecadores. Sin embargo, en Cristo, ¿qué hacemos? Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Concluyo con esto. Todo apunta hacia Cristo. El pueblo de Israel, por haber pecado, merecía morir. ¿Verdad? ¿Qué hicieron en aquella ocasión? Blasfemaron contra Dios. Es pecado, merecía morir. Pero un símbolo de Cristo, ¿qué le dio? Perdón. Un símbolo de lo que sería la crucifixión de Cristo, le ofreció que perdón. ¿Por qué? Mira la serpiente y no vas a morir. No importa la mordida de esa serpiente física, natural. Así que, hermanos, esta noche hemos visto un símbolo de ¿qué? De la crucifixión de Cristo. ¿Dónde lo hemos visto? En el desierto, con el pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ana Magnolia. Sí, era más o menos aportar alguito más, alguito de lo que usted dijo, porque cuando estudiamos en la célula a Nicodemo, cuando le preguntó al Señor que cómo era eso de que se nacía de nuevo, él quería que el Señor Jesucristo como que le explicara, y el Señor le respondió que le hizo eso que estudiamos hoy en número 21, capítulo 21, versículo del 4 al 9, de lo de la serpiente, para explicarle que a Nicodemo, para ayudarlo a entender el mensaje milagroso de la salvación. Y entonces, como ya usted leyó, leímos que en el Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor le mencionó, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era eso, pastor. Gracias. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Miren, hermanos, el propósito de esta serie de estudios es que nosotros utilicemos esto para hablarle de Cristo a las personas, porque aquí estamos hablando de Cristo, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Probablemente durante años nosotros hayamos pensado que si vamos a hablar de Cristo tenemos que buscar los evangelios. Pero el mismo Jesús dice que Moisés y los profetas y todo hablaron de él, porque todo, miren, y yo no voy
a tomar todos los detalles que aparecen en el Antiguo Testamento para buscar ese paralelismo con Cristo, esa simbología, porque sería cansón y podríamos estar aquí 10 años sin exagerar, porque es mucho, pero sí vamos a ir destacando algunos aspectos. Por ejemplo, la semana próxima vamos a ver las ciudades de refugio, así que ya saben que eso es lo que vamos a estudiar. Las ciudades de refugio, ¿qué era esto? Bueno, si quieres saber, venga presencial o conéctese por Zoom la semana próxima y vamos a ver qué es esto. Pero todo relacionado con la obra de Cristo, y esto nos puede servir a nosotros para mostrarle a cualquier persona la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo aparece Jesús? Sin ser mencionado su nombre, ¿cómo aparece? A través de todo el Antiguo Testamento. Así que si no hay preguntas, ningún comentario final, pues preguntas. Mano Ever, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Muy bien, adelante. ¿Por qué Dios escogió una serpiente para simbolizar, siendo que era lo mismo que los mataba por pecar? Pues esa es una pregunta, hermano, que yo no tengo una respuesta. Sería por el pecado que ellos, o sea, la muerte, el precio del pecado era la muerte, ¿no? Y ellos pecaban y era como para admitir que por haber pecado. Pienso, puede ser, es decir, podemos analizar diferentes razones y la que está diciendo es válida. Dios quería hacerle notar a ellos que lo que parecía que le producía la muerte también le podía. Y no dice correcto, no, pero de alguna forma Dios estaba poniendo a prueba la obediencia de cada creyente y la fe al mismo tiempo, ¿no? Esa es la parte, lo que acaba de decir es la parte central de la enseñanza, porque todo dependía de qué, de fe y obediencia. Si no obedecían, si no tenían fe, usted sabe lo que pasaba estando allí. Pensemos que ahí está la serpiente de bronce y alguien aquí era mordido por una serpiente y no la miraba. ¿Usted sabe lo que pasaba? Se iba a morir. Entonces se trataba de eso, de fe y de obediencia. Y es lo mismo que Dios nos pide, hermano. ¿Qué nos pide Él? Fe y obediencia. Es lo mismo que Dios. Pues está muy bien, hermano Ever. Lo estamos preparando, hermano Ever. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, pues hemos concluido por esta noche de esta semana.